Bueno, buenos días a todos, bienvenidos aquí al Hotel Wellington a este encuentro Nuevos Retos, Nuevas Respuestas, organizado por Madrid Foro Empresarial. Un encuentro muy especial porque contamos con la presencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien agradecemos ya que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. También quisiera agradecer a Ibercaja, nuestro patrocinador principal, por apoyarnos, no solo hoy, sino que ha estado apoyando a Madrid Foro Empresarial desde el principio. Así que muchísimas gracias. Y también quisiera agradecer a las empresas socias que hoy se han sumado a patrocinar este encuentro. A Contax, un despacho líder en asesoramiento y prestación de servicios jurídicos en derecho empresarial, mercantil, bancario, civil y penal, así como en consultoría integral para empresas. También Philip Morris, la multinacional Philip Morris, se ha sumado también al patrocinio de este evento. Philip Morris, que es socia de Madrid Foro Empresarial. Y VB Group, que ofrece soluciones 360 grados dentro de la industria del turismo, entretenimiento y movilidad corporativa. Ha sido la agencia oficial, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de París y de los 2 últimos mundiales de rugby, así como del Festival de Cine de San Sebastián. A los 3, muchísimas gracias. También, este año Madrid Foro Empresarial cumplirá 10 años de vida y se ha consolidado como una asociación de referencia en la Comunidad de Madrid. Por eso es, entre otras cosas, que cada vez cuenta con más socios. Los que no sean socios esta mañana, pues ya lo saben. Y ahora sí, le voy a pedir a don Francisco Serrano, presidente de nuestro patrocinador principal de Ibercaja, que nos dirija unas palabras. Por favor, si es tan amable. Buenos días, presidente del Partido Popular, presidente y junta directiva, socios de Madrid Leader Forum, directivos de Ibercaja, señoras y señores, muy buenos días a todos y a todas. Permítanme, como decía Michi, unas breves palabras de presentación de este evento organizado por Madrid Leader Forum y que tenemos el honor de patrocinar. Para mí, como presidente de Ibercaja, es un honor estar hoy aquí y por muchos motivos. En primer lugar, Hilario, porque es un verdadero placer siempre acompañaros y apoyaros, ¿no? Como decía Michi, Madrid Leader Forum Empresarial va a cumplir 10 años y la verdad es que exhibe una gran vitalidad y un gran dinamismo, como veremos por la gran presencia que tenemos hoy aquí. Es verdad que contamos con un ponente de lujo, pero todas las actividades que organiza Madrid Leader Forum, la verdad es que tienen una estupenda acogida. Y como decía también Michi, Ibercaja, desde el mismo momento de la constitución de la asociación, viene apoyando. Y viene apoyando porque tenemos un objetivo común, que es la defensa y la promoción de la figura de la empresa y del empresario. Y más en estos tiempos, ¿no? Un segundo motivo por el que estoy particularmente contento de estar aquí es porque, si me permiten la expresión, Ibercaja no se entiende sin Madrid. Miren, llevamos 40 años, tenemos más de 130 oficinas. Aunque somos un banco con profundas raíces aragonesas, de las que estamos muy orgullosos, el segundo territorio que más aporta a nuestro volumen de negocio y a nuestra cuenta de resultados es Madrid. El otro día conocí un dato que me hacía particular ilusión. El 20% de la vivienda nueva que se ha iniciado en Madrid ha sido financiada por Ibercaja, el 20%. Estamos particularmente orgullosos. Y durante estos 40 años pues hemos tejido una gran red de relaciones institucionales, empresariales, y eso pues lo que nos ha permitido es sentirnos madrileños, de tal forma que Ibercaja no se puede entender sin la plantilla de Madrid, una plantilla comprometida, una plantilla profesional, empática y genera confianza en nuestros clientes. No se puede entender sin nuestros clientes y sin la sociedad madrileña. Y entre todos ellos pues han venido a dar forma a lo que se conoce como cultura de Ibercaja. El año que viene cumpliremos 150 años y esos 150 años se basan en la esencia, que es una profunda vocación de servicio. Nuestro lema es ayudar a las personas a construir su historia, porque esa es nuestra historia. Y esto no es algo que digamos porque suene bien, que también, sino porque nos lo creemos. En tercer lugar, es un honor estar aquí, tener un ponente de lujo como es Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ganador de las últimas elecciones. Es verdad que la endiablada aritmética parlamentaria pues no le ha permitido gobernar, pero que tiene una enorme y brillantísima trayectoria política, ¿no? Ha estado y está en la oposición y sabe lo que es ganar por mayoría absoluta y ejercer pues un exitoso mandato. Así que muchísimas gracias, Alberto, por haber hecho un hueco en tu apretada agenda y poder compartir con nosotros
Pues reflexiones que van a ser interesantísimas, porque el momento es tremendo. Así que oírte y sentir de primera mano qué piensas acerca de la situación actual y futura de España y ojalá del mundo, pues nos va a servir a todos de mucha ayuda. Otro motivo por el que la verdad es que es un placer estar aquí es porque en Ibercaja creemos firmemente en la colaboración público-privada. Y Aragón es un caso de éxito. El sector de la nieve, el sector del vino o el sector de la automoción no se entienden sin la colaboración entre las administraciones públicas y en particular Ibercaja. Y es que cuando los intereses públicos y los intereses privados van de la mano, se alinean, eso multiplica la generación de riqueza y de prosperidad. Y cuando hay desalineamiento, pues evidentemente se destruye valor. Como decía el gran pensador aragonés Joaquín Costa, sin seguridad jurídica y libertad no hay riqueza. Y la seguridad jurídica necesita instituciones sólidas, instituciones fiables, instituciones que generen un marco de confianza jurídico, fiscal, regulatorio, que permitan a la iniciativa privada invertir y desarrollar sus proyectos. Y es verdad que el entorno, un arco parlamentario fragmentado y polarizado, no solo en España, en Europa y en buena parte del mundo, pues no invita mucho al optimismo. Y por ello, frente a la polarización, pues hombre, siempre reclamamos consenso, siempre reclamamos acuerdos y siempre reclamamos estabilidad, aunque no es fácil verla en el día de hoy. No querría terminar sin pues, una conclusión algo positiva. Yo creo que España, la economía española se ha mostrado más resiliente que la de nuestro entorno. España tiene recursos naturales más que suficientes para generar prosperidad. Sobre todo tiene un activo intangible que es clave en los momentos actuales, que es talento. Se habla mucho de tecnología, pero la tecnología por sí sola no es lo que genera riqueza, sino el talento que es capaz de desarrollar esta tecnología. Y España tiene un sistema financiero sólido. En los bancos tenemos adecuados ratios de capital y de liquidez y tenemos la capacidad y sobre todo la voluntad, y en particular Ibercaja, de seguir apoyando a todos ustedes, seguir financiando los proyectos empresariales, porque las empresas en estos últimos años han sido verdaderamente la locomotora de la economía madrileña y española. Así que nos van a encontrar siempre a su lado. Como Hilario, nos vas a encontrar siempre a vuestro lado para seguir apoyándoos en todas las iniciativas que consideréis. Así que muchísimas gracias y enhorabuena, Hilario, por vuestras magníficas iniciativas. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí y a todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia y atención. Gracias. Pues muchas gracias, señor Serrano, y ha llegado el momento que todos estábamos esperando, por lo que voy a pedir a nuestro invitado, señor Núñez Feijóo, que acompañado de Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, suban al escenario y en esta puesta en escena seguro que Hilario sabrá trasladarle al presidente las inquietudes, lo que nos preocupa a los empresarios. Por lo tanto, si son tan amables, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Alberto, por estar este rato. Solo tenemos hasta las 10:15, ¿no? Me ha dicho tú. No lo sé. Podemos ampliar. Me han hasta dicho las que si no me mataban, o sea que vamos a ir rápido. Muchas gracias a Michi, muchas gracias Paco, me ha gustado tus palabras. Muchas gracias, desde luego, a los patrocinadores, a Ibercaja, que es el patrocinador principal de Madrid Foro, a Contas, que es, los tres son socios, a Contas, despacho de abogados, Philip Morris y VB Group, que es la agencia de viajes. Contarte por encima lo que es Madrid Foro Empresarial, 350 empresas, nacimos hace 10 años, ahora la organización va a poner las luces largas y pensar en Madrid 2040. De hecho, es que al final veremos un vídeo con las 10 propuestas que hacemos para la Comunidad de Madrid para su desarrollo. Muchas gracias a Paloma García Ramos y a su equipo, que sin ellos, desde luego, igual que con Ibercaja, no estaríamos aquí. Madrid Foro Empresarial solo vive de las cuotas que pagan estos señores. Si hay alguno que no la pague, lo mejor que puede hacer hoy es pedir la ficha a la salida, y del patrocinio de Ibercaja. Esa independencia económica nos da una independencia política.
Siempre hemos pensado que el trabajador que quiera un sindicato que se lo pague de su bolsillo y un empresario que quiera una organización empresarial que se la pague del suyo, pero nunca con dinero público, ni subvenciones, ni fondos de formación, que al final ha resultado ser el cáncer tanto de los sindicatos como de alguna organización empresarial. Hay 19 mesas de trabajo que nacen de abajo arriba y que prácticamente cubren todos los sectores de productividad de la Comunidad de Madrid. Somos gente normal, decimos cosas normales, pero hoy no es tiempo de gente normal, está claro. Sin más, pasamos a temas, a preguntas empresariales que nos han hecho tanto el Comité Ejecutivo como la Junta Directiva. El destrozo que nos produce la reducción de jornada. Afecta a 12 millones de trabajadores, va a costar entre 21.000 millones y 24.000, 2.000 euros por cada trabajador. Solo han negociado el Gobierno y los sindicatos, eso es un monólogo social, no es un diálogo social. Y cobrar lo mismo trabajando menos, eso lo consideramos que es magia y que es imposible. Desde Madrid Foro Empresarial pensamos que solo podemos empezar a hablar de ese tema si se habla de productividad, cómo subirla, que la tenemos la más baja o de las más bajas de Europa, y el absentismo que sufrimos. Hay 1.600.000 personas que no van a trabajar ningún día al año a su puesto de trabajo, unos estarán justificados, por supuesto, pero hasta 1.600.000 algo pasa. Reducir el absentismo. Mientras esos dos temas no se toquen y no mejoren, consideramos que no se puede admitir la reducción de la jornada. Y si al final se acaba haciendo, desde luego el autónomo no va a contratar a nadie, sino que esa media hora semanal se la va a echar encima, como ha hecho toda la vida. Y ya no hablemos del control horario, que estamos hablando de reducción de jornada, pero el control horario yo creo que es bastante más grave. ¿Cuál es tu opinión? Y uniéndolo un poco con lo de ayer, con la condonación de deuda, que nos parece una barbaridad, los 83.000 millones de euros, un 22% para Cataluña, no es que se perdone la deuda, es que la vamos a pagar entre todos, nos parece un despropósito. No se premia al buen gestor, sino al que más ruido ha hecho, eso está claro. Creemos que va unido esos 7 votos de Junts a que si ese dinero les llega, como ya ayer se dijo, esos 7 votos van a ir a favor de la reducción de jornada cuando llegue al Congreso. Esa es la pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Yo os agradezco mucho vuestra presencia. Hay mucho trabajo que hacer y el hecho de que invirtáis 1 hora, hora y media, 2 horas, incluido el desplazamiento para venir a escuchar al líder de la oposición, pues tiene que ser mi primer agradecimiento. En segundo lugar, agradecimiento a los que hacen posible este foro, empezando por el presidente y por su junta directiva y, por supuesto, también a los sponsors, empezando por Ibercaja, que, como ustedes han visto, pues es un buen abogado del Estado, que da los temas muy bien. Han visto ustedes cómo se ha dirigido al público y yo creo que Ibercaja ha sido una caja en la que se ha acreditado que la gobernanza en todo, la gobernanza en una pequeña empresa, la gobernanza en una pequeña tienda, la gobernanza en una gran compañía y la gobernanza en un país son fundamentales. La mayoría de las cajas tuvieron enormes dificultades y otras quebraron durante la crisis financiera. Ibercaja no. En el mismo país, en el mismo sector y con los mismos riesgos. Ibercaja mantuvo su solvencia, fue capaz de sortear la crisis financiera y creo que la gobernanza, insisto, es la clave de las organizaciones. Y, por supuesto, la gobernanza en España, un país de 48 millones de ciudadanos, es clave, como lo es en este foro de Madrid. Madrid tiene mucha suerte teniendo foros como este, aunque la mayoría de las empresas son de ámbito nacional. Tiene mucha suerte porque es un foro de pensamiento y de libertad. Efectivamente, no tiene un euro de dinero público, con lo cual ustedes pueden decir lo que les da la gana. Y además hacen ustedes documentos sólidos que observamos con el mayor de los intereses, porque el único objetivo que tienen ustedes es acertar. Y cuando una entidad tiene como objetivo acertar, son al menos las que a nosotros nos interesan. Las que tienen interés de que vaya mejor su país, de que la gente pueda vivir con mayor bienestar, y para eso hemos de generar riqueza.
La riqueza la hemos de generar para repartir. Lo que no podemos es repartir pobreza. Y hablando ya de las dos cuestiones que se me apuntan, la jornada y la condonación, pues lo primero que tengo que decir es que todo aquello que sea fruto de un acuerdo, nosotros lo apoyamos. Aquello que sea fruto de una imposición, nosotros no lo respaldamos. Y dentro del acuerdo típico de negociación colectiva hay una serie de cuestiones básicas, básicamente dos: el salario y la jornada. Por consiguiente, cuando en un país lo que se pretende es hacer política con la imposición, pues lógicamente ese país no irá bien. La jornada laboral no se ha negociado, se ha impuesto, y eso significa, en consecuencia, que lo impone el gobierno, con el visto bueno de los sindicatos, en contra de la mayoría de los agentes económicos. Es verdad que las multinacionales, las grandes empresas, ya tienen descontado el 37,5 porque lo tienen ya, pero ¿y los más débiles? ¿Y los menos fuertes? ¿Y los autónomos? ¿Y las pymes? ¿Y el comercio? ¿Y la hostelería? ¿Y los empleos del hogar? ¿Y la agricultura? ¿Y la ganadería y la pesca? Le vamos a generar un coste que eso probablemente pueda destruir empleo. Las dos cuestiones que ha hablado el presidente son la clave: productividad y asentismo. Si queremos hablar de jornada, tenemos que hablar de lo que influye en la jornada. ¿Cuántas personas no van a trabajar todos los días? En el año 2018 faltaban 460.000 españoles cada semana al trabajo. En el año 2024 superan los 950.000. 950.000 personas no van a trabajar cada semana en España. Tenemos el porcentaje de mayor absentismo de la historia laboral del país. Y además la productividad se ha rebajado con respecto al año 2018. Y tengo aquí los datos. Por tanto, si la productividad por trabajador ha bajado 1,6 puntos y en la Unión Europea ha subido 1,3 puntos, quiere decir que probablemente el peor momento para afrontar este reto, teniendo el mayor porcentaje de asentismo y una bajada de productividad, sea este. Consecuencia, pues creo que es una mala decisión para nuestro país y tiene un objetivo político, que es intentar que suba en las encuestas la líder de Sumar, si es que es la líder, que no lo sé. Pero claro, que suba un político en las encuestas y que le vaya bien al gobierno a cambio de la salud económica de un país, de miles de empleos de muchos sectores, de autónomos y de pymes, me parece una gran irresponsabilidad. Por tanto, y por resumir, si hay acuerdo en determinados sectores es porque el sector lo puede asumir, por tanto, estaríamos a favor, pero si no hay acuerdo, me parece que es una imposición impropia de un país en el que el diálogo tiene que formar parte, y está protegido en la Constitución, el diálogo y la negociación. ¿Cuál es nuestra propuesta? La jornada flexible. Efectivamente, España tiene un problema, igual que toda Europa, de natalidad, de conciliación. Y la jornada flexible, bien planteada en un convenio colectivo, viene a superar, o al menos a paliar, estos problemas. La jornada flexible y el banco de horas nos parece que son dos herramientas que facilitan la conciliación, que facilitan la capacidad de compaginar la vida laboral y la vida familiar, que no perjudica la competitividad de la economía y que es respetuosa con la negociación colectiva. Sobre la condonación de la deuda, primero, es una trampa. En segundo, es injusta. Es una trampa, ¿por qué? Porque no se condona nada. Yo no he visto las entidades financieras decir que le han condonado la deuda a las comunidades autónomas, ni al Estado. ¿Hay alguna entidad financiera que ustedes conozcan donde los bonos del Estado o la deuda emitida por las comunidades autónomas ha quedado condonada? No. Por tanto, la deuda no se condona, la deuda se trasvasa de un lugar a otro lugar. La deuda que tienen ustedes como madrileños, ahora la tendrán ustedes también como españoles. La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español.
Por consiguiente, lo que se hace es comprar el alquiler de la Moncloa con dinero público. Esto es muy caro. Por tanto, es falso que se condone un solo euro de deuda a nadie. Y segundo, es injusto. ¿Y es injusto por qué? Porque lo que se está es valorando positivamente la falta de rigor en la gestión de las cosas públicas y se está penalizando a las comunidades autónomas que han rebajado el impuesto de la renta. Porque esas comunidades tendrán menos posibilidad de lo que llama el Estado condonación de deuda. Por tanto, ¿qué es lo que se está incentivando? La mala gestión y la subida de impuestos. Es justamente lo contrario. Si los gestores públicos llegan a la conclusión de que cuanto más dinero gastes y cuanto más subas los impuestos, mejor te irá, pobre país. ¿Qué le espera a ese país? Las comunidades autónomas que hemos cumplido el déficit público, que hemos cumplido la regla de gasto, que tenemos una deuda en porcentaje de PIB por debajo de la media, son las comunidades autónomas que ahora van a financiar aquellas que se han endeudado más que nadie y que además han subido los impuestos más que nadie. Insisto, es una trampa injusta y por tanto tenemos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del conjunto de los españoles, subvencionando la irresponsabilidad y la subida de impuestos. Este es nuestro planteamiento. Si lo que se quiere hablar es de reestructurar una deuda, pero sin perdonar la deuda, ese es un debate en el que estamos dispuestos a hablar. Oiga, si usted tiene una tensión financiera porque los anteriores gestores no han gestionado con rigor, podemos reestructurar la deuda, podemos ampliar el plazo para el pago de la deuda, podemos discutir el porcentaje de interés. Ahora, ¿cómo se va a eliminar una deuda a una comunidad autónoma que ha gastado ese dinero? Insisto, es una trampa injusta que conlleva un manual de malas prácticas que perturba la moralidad del gasto público. Por consiguiente, solamente les puedo decir que lamento profundamente ese tipo de compra de la presidencia del Gobierno de España. Se empezó comprando con la igualdad de todos los españoles ante la ley, que fue la amnistía, y se sigue comprando con el dinero del conjunto de los españoles para financiar aquellas administraciones públicas que fueron menos diligentes en la gestión de las cosas públicas. Muchas gracias. Otro tema, salario mínimo interprofesional, que ahora mismo está en 16.576 al año. Entre el 2018 y 2025, con una subida del 61%. Desde Madrid Foro pensamos que la subida tiene que ser equilibrada y contando con la competitividad de las empresas. Si no, no estamos de acuerdo. El salario, hay quien ha propuesto salario mínimo diferente en cada comunidad. Alguna comunidad lo ha pedido. ¿Estás conforme? Romper el mercado laboral en España no obedece a ninguna lógica económica, perjudica sin ninguna duda la capacidad y la productividad y la competitividad de un país. Por tanto, el que los salarios mínimos sean distintos en cada país solo tiene una explicación y es querer fragmentar el país para convertir la nación española en distintos entes políticos y entes jurídicos, es decir, la independencia de un territorio sobre otro. El poder adquisitivo de las familias españolas desde el año 2018 hasta hoy ha subido aproximadamente un 3,1%. Somos el país número 14 en poder adquisitivo en renta per cápita, de los 27. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el poder adquisitivo de las familias españolas ha subido menos y que con eso no solventamos la pérdida de la capacidad económica de los ciudadanos de nuestro país. ¿Qué ha pasado con el salario mínimo este año? Pues que es la mejor fuente de ingresos para el Gobierno central. Sin poner un euro,
me quedo con 1.400 millones de euros. El dinero para incrementar los salarios lo ponen las empresas. Lo pagan con el impuesto de la renta a los trabajadores y ingresa el Gobierno de España 1.400 millones de euros. El salario formalmente sube un 4,4. Si ustedes le descuentan las cotizaciones de la Seguridad Social y el impuesto de la renta, el neto es el 2,2. La previsión de inflación es el 2,8. Resumen, pérdida de poder adquisitivo 0,6. El Gobierno ha encontrado una nueva fuente de ingresos, que es subir el salario mínimo y recaudar más impuestos, porque por primera vez en la historia económica de España el salario mínimo no queda exento del impuesto de la renta. Es un buen negocio para el Gobierno, es muy mal negocio para las empresas y es una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Se habla de que en la época del PP, el incremento de la exención del impuesto de la renta fue de un 25% y la inflación subió en ese periodo por debajo del 6%. Por tanto, subimos 5 veces más la exención en el impuesto de la renta de lo que subió el IPC. Ahora, lo que se hace es no subir la exención del impuesto de la renta y someter a los que cobren salario mínimo a ese impuesto. Por tanto, la liquidación de toda esta operación estética y cosmética es que el trabajador paga más, la empresa tiene más costes y el Estado se lleva 1.400 millones de euros. Bueno, esto es lo que hemos advertido detrás también de esta estética, ¿no? Bueno, es que se necesita mucho dinero para pagar el alquiler del Gobierno y, por tanto, el dinero pues, lo pagan todos los ciudadanos. Lo pagan los autónomos que tienen un empleado y lo pagan, por supuesto, las pequeñas empresas. Y, en definitiva, usted paga, usted tributa y yo me llevo 1.400 millones. Es un negocio redondo para el Gobierno y es una pérdida de poder adquisitivo para el trabajador. Está claro. El informe de Edelman, que acaba de salir, Edelman 2025, las empresas siguen siendo las instituciones en las que más se confía y son percibidas como las más éticas. Los empresarios, ahí tenemos 7 puntos. El Gobierno saca un 3 y los periodistas sacan un 2. En ese informe, en las conclusiones, es el activismo hostil y la desinformación se consideran ahora herramientas legítimas para el cambio. ¿Lo consideras así también? ¿El activismo? El activismo hostil y la desinformación se consideran ahora herramientas legítimas para el cambio. Si tienes algo que decir, si no pasamos a otra, porque vamos pillados de tiempo. Lo que tenemos que decir es que eso es justamente lo que debería de penalizar el cambio. Porque si la mentira vence a la verdad, ese país no tiene remedio. Si la mentira vence a la verdad, empieza la decadencia de una sociedad. Y lo que estamos viendo es que efectivamente la ética del engaño es la ética que practica el Gobierno con mayor éxito. Pero al final, cuando acabe toda esta pesadilla, tendremos que reconstruir la normalidad democrática en nuestro país. Tendremos que poner en valor otra vez las instituciones del Estado, que no son las del Gobierno. Y tendremos que romper todo lo que este Gobierno en los últimos 6 años largos ya ha construido, que es identificar el Estado con el Gobierno con el partido y el partido con un solo hombre. Esto no había ocurrido en España jamás. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Todas estas instituciones son las que garantizan el equilibrio del poder ejercido por el Ejecutivo. Y después está el Legislativo, donde se discute y donde se pacta, en su caso, los proyectos de ley. Cuando tienes un Gobierno que tiene el récord histórico de reales decretos leyes, es decir, de leyes
que aprueba en Moncloa sin pasar por las Cortes, solamente se vota sí o no, sin poder hacer otra cosa. Cuando hay un gobierno que ha impedido a una de las cámaras, el Senado, que pueda legislar, tenemos 20 proyectos de ley aprobados en el Senado que están bloqueados en el Congreso porque no se tramitan. Por ejemplo, la ley antiocupación. Hemos reformado las leyes procesales para que una persona sin título no pueda ocupar ilegalmente la casa de otro ciudadano. Estamos convencidos que si se somete a votación en el Congreso, ganaríamos la votación. Pues simplemente no se somete a votación y se bloquea en la ponencia correspondiente del Congreso de los Diputados. Y son 20 leyes. Por tanto, cuando el Poder Ejecutivo también anula el Poder Legislativo, intenta controlar el Poder Judicial y controla el Tribunal Constitucional, automáticamente la ética del engaño, la ética de la mentira, se hace cargo de la sociedad española. Y ya les aseguro que no solamente estamos haciendo disparates económicos y estamos tensionando la organización territorial del Estado, es que el Gobierno ha invadido las instituciones del Estado. Un ministro en la Fiscalía General del Estado, exministra, otro ministro en el Banco de España, otro ministro en el Tribunal Constitucional. Eso, insisto, enciende todas las luces rojas de la calidad democrática de un país. Por tanto, una de las tareas que tendremos si los españoles nos confían es devolver la normalidad democrática y el respeto a las instituciones y comprometer que no pueda haber nadie que se haya dedicado a la política en los últimos 5 años que pueda estar en el Consejo General del Poder Judicial, que se puede ir al Tribunal Constitucional, que se puede ir a la Fiscalía General del Estado. Nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Y por tanto, volver otra vez a oxigenar las instituciones y volver otra vez a confiar en ellas. Y no llegar a una conclusión. ¿Para qué voy a recurrir si ya sé que van a fallar a favor del Gobierno? Esto es lo que se comenta en la calle y esto es, lamentablemente, lo que ocurre de verdad. Me has destrozado todo, pues ya me has contestado 2 Porque preguntas que te iba a hacer. Ya esa pregunta es que no la he entendido. Entonces, esa es la ventaja que tenéis los políticos. Pero bueno, dentro de lo que me has dejado aquí libre, ¿el Estado de Derecho, tal como lo conocemos, se está acabando? el Estado de Derecho es la clave de una democracia. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Si un ciudadano que nació en una aldea recóndita de Aragón no tiene las mismas posibilidades de ser presidente de Ibercaja, pues evidentemente la igualdad de oportunidades no existe. Si un ciudadano nacido en el centro de Madrid no tiene los mismos derechos ante un tribunal que otro nacido en el centro de Zamora, es que no existe la igualdad ante la ley. Si un político puede confeccionar el Código Penal a su medida para exonerar de los delitos que ha cometido, es que el Código Penal no es justo. Y por tanto, el Estado de Derecho es la clave de cualquier democracia. Si un político, cuanto más miente, más prebendas consigue, es que tenemos un problema en el país, ¿no? Y lo que está ocurriendo efectivamente es que sin Estado de Derecho no hay seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay inversión. Si no hay inversión no hay estabilidad económica. La inversión en España en los últimos 8 meses ha bajado. Inversión extranjera un 44%. Inversión extranjera. Si se habla con empresas que trabajan en todo el mundo, se sabe perfectamente que España es un país donde la seguridad jurídica se ha resentido de una forma notable. ¿Cómo se puede poner un impuesto en el mes de noviembre con efectos de enero? ¿Cómo se puede poner un impuesto a la facturación y no a los beneficios? ¿Qué seguridad jurídica y qué seguridad tributaria es eso? ¿Cómo se puede decir que hay que perdonar la deuda al que más gasta y al que más sube los impuestos?
Por tanto, claro que la seguridad jurídica es básica y la seguridad jurídica es un afluente del Estado de Derecho. Y, por tanto, cuando se seca el río del Estado de Derecho, automáticamente sus afluentes dejarán de portar agua y estaremos en un país donde la discrecionalidad manda y donde da igual hacer las cosas bien que mal. Y eso es muy preocupante para un gestor de las cosas públicas. De las cosas públicas quiere decir de sus impuestos. Porque esto de que el dinero público será el 21% de IVA que pagan ustedes y el 30, 40 o 50% de IRPF que pagan ustedes, ¿no? Por tanto, el dinero público son los impuestos que pagan los ciudadanos cuando compran o cuando trabajan. Y creo que a eso merece un respeto. Por eso, cuanto peor lo hagas, más recompensa tienes. Empezamos justamente con la cuenta atrás, insisto, de la decadencia de un país. Relacionado aún con las instituciones, desde Madrid Foro creemos que las instituciones están colonizadas por los partidos políticos y hay que sustituir la afinidad política por el mérito y el esfuerzo y poner a los mejores. ¿Tienes algún plan para ello? Yo creo en la meritocracia, efectivamente. Yo creo en la gente que trabaja y que se esfuerza y creo que debemos de incorporar el mejor talento posible a las cosas públicas. Pero los intereses generales existen. El hecho de que un país, desde el momento en el que una madre llega a un paritorio hasta el momento en el que ese bebé que nace en ese paritorio, a los 90 y pico años, puede parar su corazón en una UCI y que eso lo podamos financiar, eso es una conquista social enorme. Por tanto, yo sí creo en la gente que trabaja, en la gente que se esfuerza, en la gente que es capaz de aportar a la sociedad y creo que en el sector público necesitamos mucho talento y mucha meritocracia, honradamente lo digo. Por eso me parece muy peligroso el interés que tiene el Gobierno central de destruir los cuerpos más acreditados de la Administración del Estado para que equiparar por abajo, no intentar buscar la excelencia, sino buscar la mediocridad. Sí creo, por tanto, en el esfuerzo, insisto, creo que entre aprobar y suspender es exactamente lo contrario. Es que sumar y restar es lo contrario. Pues aprobar y suspender es lo contrario. Y esto de pasar suspendiendo, pues me parece, desde el principio, desde los valores, pues empezar a sembrar valores contrarios a lo que debe de tener un país que es la cuarta economía del euro y que podríamos ser uno de los grandes países del mundo. Tenemos muchas condiciones para ello. Fíjense, que vengan 90 millones de ciudadanos a España, que sigamos siendo en el podium siempre de los 3 primeros países del mundo con mayor turismo, significa que somos uno de los mejores países del mundo. Pues siendo uno de los países mejores del mundo, no podemos estar en la tabla de mediocres de las economías occidentales y trasladando mensajes de desesperanza y poco ilusionantes al conjunto de la sociedad española. Has hablado de impuestos y lo uno a esta pregunta. Siempre hemos hablado que esto es un infierno fiscal en España. Yo hablaría más de asfixia fiscal a la que estamos sometidos. 96 subidas de impuestos y cotizaciones en los últimos 6 años. Pagamos más que nunca y debemos más que nunca. Esta agenda de cambio que has presentado en Galicia, creo, hace unos días, habla de adelgazar el Estado, de quitarle grasa al Estado, de alguna forma. Sí. Efectivamente, hemos subido 97 veces los impuestos. No sé si esta mañana ya hemos subido uno más, porque hay Consejo de Ministros y, por tanto, a lo mejor al finalizar este coloquio, pues llevamos el 98. Pero hemos subido 97 veces los impuestos. Eso supone que los españoles hemos pagado 140.000 millones de euros más que lo que pagábamos en el 2018, y esto en términos porcentuales significa que la recaudación ha subido un 43% más. Uno puede decir, bueno, hemos subido los impuestos porque queremos sanear las cuentas públicas. No, porque la deuda ha subido un 35% más.
435.000 millones de euros. Estamos en 1,6 billones de euros. ¿Esto qué supone? Unos gastos de intereses anuales de 35.000 millones. Por tanto, la subida, el esfuerzo que han hecho los trabajadores y las empresas no ha sido para bajar la deuda, no. Hemos hecho más esfuerzo que nunca, pagando impuestos, debemos más que nunca, 435.000 millones de euros más, y además no hemos sido capaces de equilibrar las cuentas. Y es que el déficit previsto para este año son de 50.000 millones de euros. Hay países que han hecho superávit en el año 2024 y en el año 2023. El más próximo hacia Occidente, Portugal. Portugal ha hecho superávit fiscal en el año 2024. España entre un 3 y un 3,5% de déficit. Por tanto, fíjense, lo que hemos hecho en estos últimos años es subir la presión fiscal más que nunca, subir las cotizaciones de la Seguridad Social más que nunca, emitir más deuda que nunca y hacer un déficit por encima de las reglas. Y además hemos disfrutado del mayor broche de dinero de fondos europeos de la historia de España. Y es que 80.000 millones de euros a fondo perdido en Next Generation y 85.000 millones de préstamos en Next Generation, además de los fondos ordinarios del cuatrienio de la Unión. Nunca un presidente de gobierno ha tenido tanto dinero, nunca un presidente de gobierno ha subido tanto los impuestos, nunca ha subido tanto la deuda y nunca ha malgastado más. Ponemos varios ejemplos. ¿Usted cree que es normal que para el presidente del gobierno trabajen 525 personas directamente asesores? No caben en la Moncloa. He preguntado el otro día a algunos compañeros que han sido asesores en la Moncloa en legislaturas anteriores y les he preguntado, ¿hay posibilidad física de sentar a 525 personas en los distintos pabellones de la Moncloa? La respuesta es que no. Por tanto, estarán en su casa trabajando. Ahora bien, es evidente que al Partido Socialista le gusta que haya dinero público, salarios públicos, en beneficio de personas que no van a trabajar. Por tanto, si después de esa experiencia familiar de personas que no van a trabajar, ¿por qué le voy a pedir yo a un asesor que venga a trabajar? 525 personas es la máquina de la Moncloa para asesorar al presidente del gobierno. No sabía yo que necesitaba tanto asesoramiento. 500.000 de personas. Es como el conjunto de funcionarios de una ciudad mediana del país. Pero es que el conjunto de asesores y altos cargos son más de 400 superiores al gobierno anterior. Bueno, 22 ministerios, entre 13 y 14. Todo lo que esté de 13 o 14 ministerios es incremento de gasto público improductivo. Cuando estuve los 13 años en Galicia, suprimí el 50% de los altos cargos. El 50%. No pasó nada. No pasó nada. Empecé con 10.000 millones de presupuesto y el siguiente presupuesto fueron de 8.000. Hice más hospitales públicos que nunca y más infraestructuras en autovía que nunca. Cumplí el déficit público, cumplí la regla de gasto y Galicia, después de Canarias y Madrid, es la comunidad autónoma con menos deuda en términos de PIB. Dejé una hacienda pública saneada. Esto es lo que pretendo hacer en el gobierno de España. Por tanto, que se vayan preparando los 525 asesores de Moncloa. En cuanto llegue el próximo mes no van a cobrar. Tengo que decírselo con un preaviso adecuado y suficiente. Pero lo cierto y verdad es que me parece que el gobierno viva a costa de los ciudadanos, pero con este lujo de país en el que la gente se le cobra el impuesto de la renta al salario mínimo, mientras que el presidente es el presidente más caro de la democracia, el gobierno más caro de la democracia, y además se permite entrar en el sector público. Perdón, se permite entrar en el sector privado. Y llama a un presidente de una compañía del IBEX a Moncloa y le cesa. Esto no lo veíamos desde hace 50 años. E interviene una compañía.
y cesa al presidente. A una compañía del IBEX. Esto es todo un mensaje a navegantes. Por eso, este tipo de foros en los que se puede hablar en libertad son fundamentales para la sociedad civil y, añado, y para la democracia de nuestro país. Por consiguiente, esta subida de 140.000 millones en impuestos, de 435.000 en deuda, 50.000 millones de déficit público, pues lo único que hacen, lógicamente, es que el gobierno pueda subsistir a base de dinero público. Se dice que ha crecido la economía española, y es verdad, un 20% gracias al gasto público. Por tanto, estamos inyectados de gasto público y produce dos efectos. Para los que vivimos hoy, la mayor subida de impuestos. Y para los que nos van a suceder, la mayor deuda que va a asumir un ciudadano en la historia de España. Un chaval de 20 años tiene la mayor deuda pública de cualquier español, de cualquier generación, con 20 años. Es doblemente injusto. Los que trabajan hoy pagan más impuestos y los que aún no trabajan heredarán más deuda. Insisto, así gobierna cualquiera. Pero esto no es gobernar, esto es gastar, que es distinto. Muchas gracias. Alberto, nosotros necesitamos un gobierno que esté al lado de las empresas y no enfrente. Un gobierno que no persiga a las empresas, que aquí hemos llegado incluso no solo a las empresas, sino a los empresarios con nombre y apellidos, y eso, que somos los que pagamos la fiesta, no estamos dispuestos. Quedan dos preguntas y dejo a Iñaki. Trump y los aranceles. ¿Cómo afectará a la economía española? Lo más ligero posible. ¿Y cómo queda Europa después de que el amigo americano resulta que ya no es tan amigo? Vamos a ver. Trump es el presidente legítimo de los Estados Unidos de Norteamérica. Le han votado 77 millones de ciudadanos. Por tanto, la opinión que tengamos del presidente de los Estados Unidos será una opinión personal. España ha de saber que el presidente de los Estados Unidos es el señor Trump. Le guste o no le guste, eso es un tema opinable, pero esta es la realidad. Segundo hecho, Estados Unidos es el mejor aliado de Europa en los últimos 100 años. Y sería un disparate que dejase de serlo. Dicho esto, cuando no estás de acuerdo con alguna decisión, de momento decisiones no hay, sí hay pronunciamientos. Cuando no estás de acuerdo con alguna declaración o pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, has de decirlo porque tu objetivo y tu principal función es proteger los intereses de España y los intereses de los españoles como europeos. Y por tanto, pensamos que un país que agrede a otro país no puede ser recompensado en el ámbito internacional. Un país que no respeta las reglas de derecho internacional no puede ser un país interlocutor de los Estados Unidos. Un país que invade otro país tiene que tener las sanciones correspondientes. Y no se puede finalizar una guerra venciendo el agresor. Porque si no, esa paz es injusta y anticipo y de poca duración. Porque si el agresor gana, le estamos dando la vía abierta para que siga agrediendo a otros países. Esta es una posición de nuestro partido. No vamos a insultar al señor Trump, para eso ya está el presidente del gobierno de España. Ni vamos a decir todo que sí o rendir pleitesía, para eso están otros partidos que están en la oposición. Somos un partido europeísta y atlantista, que cree en la alianza en materia de defensa con los Estados Unidos y que debemos de llegar a acuerdos juntos, sin perder la dignidad de los países y sin perder los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea, que se pueden hacer compatibles. Romper las reglas del mercado mundial con aranceles es un camino inadecuado para la economía norteamericana y para la economía europea. Discutir sobre si esos aranceles que impone la Unión Europea en algunos productos y que impone los Estados Unidos en otros están equilibrados o no, me parece razonable. Pero empezar a amenazar con aranceles, es evidente que eso no es
la tradición del Partido Republicano en Estados Unidos ni la tradición de la administración norteamericana, con independencia de quién gobierne en cada momento. Ahora bien, ¿usted cree que se defienda a los agricultores españoles o a la empresa del acero o del aluminio insultando al presidente de los Estados Unidos? ¿Solventamos algún problema? ¿No van a poner aranceles a los cítricos, al aceite o al vino si insultamos con mayor intensidad al presidente de los Estados Unidos? Eso es una irresponsabilidad en la que yo no voy a caer. Por tanto, negociemos, defendamos los intereses de España y no provoquemos al presidente de los Estados Unidos, ni le rindamos pleitesía a decisiones que perjudican al conjunto de los españoles. Muy bien. Última pregunta por mi parte, para dar paso a Iñaki. Vivienda. La vivienda es el principal problema de los españoles, y no digamos de los jóvenes. Presentaste un plan en Zaragoza, 3 pinceladas sobre ese plan y damos paso a Iñaki. La vivienda hace 7 años no era el principal problema de los españoles, hoy sí. Por tanto, habrá hecho mal algo el gobierno. Vayamos a los datos. El precio de compra de una vivienda en los últimos 7 años ha subido un 35%. El incremento medio de la renta de los arrendamientos ha subido 400 euros. Y la oferta ha disminuido un 15%. Oferta de vivienda. Porcentaje de pisos ocupados, 80.000. No porcentaje, sino número. Y alquileres en los que el arrendatario no pague el alquiler, unos 25.000. Por tanto, toda la legislación que el gobierno ha construido de intervención de precios, de facilitar la ocupación y de evitar los lanzamientos de los que no pagan el alquiler, ha conllevado a un incremento del precio de la vivienda, a un incremento del precio del alquiler y a una disminución de la oferta. Estos son los datos. Y ahora vamos a ver cómo solucionamos el problema. Si hay un problema de déficit de vivienda, solamente hay una solución: construir vivienda. Cuando dicen que eso va a provocar una burbuja inmobiliaria, no. Lo que estamos es en una perfecta burbuja desinmobiliaria. Y es que llevamos 600.000 viviendas de déficit acumulado en los últimos años, y entre las viviendas que hacemos al año y las que necesitamos hay un déficit anual de 150.000 viviendas. Por tanto, hemos de solucionar los 600.000 de déficit acumulado y 150.000 que se producen anualmente. ¿Eso qué supone? Si nos pusiésemos manos a la obra a construir, supondría una actividad económica en el entorno de 150.000 millones de euros cada año y, en consecuencia, pues unos 700.000 empleos. Por consiguiente, ¿qué debemos de hacer? Pues facilitar la construcción de vivienda. ¿Y cómo? ¿Tenemos que modificar la ley del suelo? La respuesta sí. Hacer un inventario de todos los inmuebles raíces sin edificar públicos, incluido suelo dotacional en los planes generales que está previsto para determinados servicios, pero que llevan 15 años, 20 años, un solar en el que se va a hacer un centro educativo, pero no se ha hecho porque el nivel de demanda educativa está cubierto con los que hay. Tanto suelo dotacional, suelo público, sacarlo mediante colaboración pública-privada a una concesión de 50, 75 años, lo que fuere, para hacer alquileres por debajo de la renta media del alquiler en esa zona. Tenemos que rebajar los impuestos porque el 30% del precio de una vivienda son impuestos, y nuestro planteamiento es rebajar el impuesto a los de menos de 40 años del 10% de transmisiones al 4%, lo han hecho y lo están haciendo las comunidades autónomas del PP, y también bajar el IVA temporalmente hasta que solucionemos el precio de la vivienda del 10 al 4%. Por lo tanto, más suelo, más colaboración pública-privada, rebaja de impuestos, y después hay una cosa fundamental. Y es que, de la misma forma que un gestor sanitario tiene que dar cuenta de la lista de espera quirúrgica o médica en un hospital, un alcalde tiene que dar cuenta de la lista de espera de las licencias que tiene su ayuntamiento. Y tiene que decir, verá usted, el número de licencias de obra nueva en el Ayuntamiento de Madrid son estas. La demora media en el otorgamiento de la licencia son estas. La demora media, no para la construcción de vivienda nueva, sino para una reforma de una vivienda ya construida, es esta. Y llegar a un compromiso.
verá usted, señor alcalde, señores del Departamento de Urbanismo de los 8.000 ayuntamientos de España, si ustedes no otorgan o deniegan motivadamente la licencia, a los 90 días esta persona puede empezar la obra. Y a los 90 días empezamos. La persona que empiece tiene que asumir la responsabilidad de que su proyecto está de acuerdo al plan general. Pero no impedir que una persona comience una obra si lo que ha pedido se ajusta al plan general, y el único problema es que hay un atasco administrativo extraordinario, ¿no? Por consiguiente, nuestro objetivo es construir 150.000 viviendas más cada año. Nuestro objetivo es solucionar el déficit acumulado de 600.000 viviendas, bajar los impuestos, otorgar licencias en 90 días y poner el suelo público a funcionar y dejarnos de intervención de precios y de plantear la ideología también al problema de la vivienda. Las ideologías no solucionan los problemas. Los eslogans no construyen viviendas. El anuncio de miles de viviendas cada 3 meses, cada 6 o cada año no supone que se estén construyendo más viviendas. Por consiguiente, España tiene un problema de vivienda y tiene una gran oportunidad. 700.000 empleos y 150.000 millones de actividad económica anual. Aprovechemos esa oportunidad. No me ha quedado claro en el tema de la bajada de impuestos. ¿Propondrías bajar el IVA a la rehabilitación de viviendas, sí o no? Sí, sí. Y creo que el IVA es verdad que es un impuesto que tiene una regulación europea, pero tenemos motivos en España para acreditar la situación excepcional que vive España, y por tanto el planteamiento a Bruselas sería bajar el IVA temporalmente del 10 al 4 para rehabilitar y para construir viviendas. Como las comunidades autónomas del Partido Popular están bajando transmisiones patrimoniales del 10 al 4. Ese es el planteamiento en materia de impuestos. Muchas gracias. Iñaki. Bueno, después de esta interesantísima conversación, no, pero déjale que se quede a Hilario. Ahora le voy a trasladar los trastos, presidente, a Iñaki Ortega, socio fundador de Madrid Foro Empresarial, socio de Llorente y Cuenca, que le va a trasladar algunas preguntas del Comité Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial. Iñaki, todo tuyo. Claro que sí, muy rápido, antes de que el equipo del presidente Feijóo deje de hablarnos, porque tenemos apenas unos minutos, pero Hilario quería que no solo hablara él, sino que algunas personas del Comité Ejecutivo han ido trasladando algunas preguntas. Y voy muy rápido, presidente Feijóo. Hay una foto icónica de Obama antes de su primera campaña. Y la misma foto después de su última campaña. Parece que le habían caído 30 años a Obama. Pero si vemos al presidente Feijóo en su primera campaña nacional y vemos ahora, parece que ha rejuvenecido. Sin gafas, con más delgado. Tenemos, a pesar de los años, presidente Feijóo para rato, está con fuerzas, se cuida mucho. Esa pregunta no estaba en el guión. No estaba en el guión, no. Bueno, a mí realmente lo que se me ha caído es la retina, ¿eh? No se me ha caído mucho más, pero con desprendimiento de retina conlleva una serie de intervención quirúrgica que me quitan las gafas. Pero yo le agradezco mucho que me anime usted y que efectivamente me cuido. Hombre, claro que me cuido, ¿cómo no me voy a cuidar? No tanto como tú, pero intento cuidarme de todo lo que puedo. Y propongo lo de cenar poco es fundamental. Y lo de hacer al menos un par de días de ejercicio en el garaje de tu casa, si no tienes un gimnasio cerca, también creo que es muy saludable. Ahora que estamos terminando, Hilario decía que Madrid Foro 2040, las luces largas, vamos a poner algo de luces cortas también, ¿no? En Madrid Foro somos mucho de instituciones, lo ha citado varias veces el presidente, Hilario Alfaro. El último premio Nobel se lo dieron a unos economistas que hablaban de instituciones. Las instituciones son buenos impuestos, las instituciones son buenos colegios, las instituciones también son una buena sanidad, son buenos políticos, las instituciones son buenas leyes y las instituciones son los partidos políticos. Vamos a hablar un poco de partidos políticos. En Madrid Foro defendemos acuerdo entre partidos políticos.
Estamos viendo con esperanza también el resultado de las últimas elecciones alemanas, en el sentido de que se va a repetir una gran coalición. Vamos a poner el foco en las preguntas en el Partido Popular. La pregunta tiene que ver con la unidad de la derecha. La unidad de la derecha. Parece que la posibilidad que tiene el Partido Popular de llegar al gobierno es aglutinar todo el voto de la derecha. Y desde el centro hasta la derecha, pero al mismo tiempo pues las noticias últimamente no son alentadoras, en el sentido que hay partidos a la derecha del Partido Popular que están rompiendo amarras o que no quieren llegar a acuerdos con el Partido Popular. ¿Cómo salir de este problema tan difícil que hace que, que se aleje la posibilidad de una alternancia? ¿Cómo unir el centro-derecha español? Efectivamente, la unidad de un espectro político es clave para un cambio de gobierno. Hemos hecho una encuesta, nos la han entregado hace un mes, esto hace una semana, la encuesta entre 10.000 encuestas, desde julio del año pasado hasta enero, incluido enero. Y la pregunta que más me sorprendió por la respuesta contundente es, la pregunta era muy sencilla. ¿Usted quiere que haya un cambio de gobierno en España? 70%, sí. Del cual, de ese 70%, el 25% acredita o dice que había votado el Partido Socialista anteriormente. Y cuando se ven todas las encuestas de distintas casas, etcétera, se ve que la gente que no quiere que Sánchez continúe en el gobierno se mueve entre el 47 y el 49-50%. Las dos mayorías absolutas de Aznar y de Rajoy, año 2000 y año 2011, el presidente Aznar sacó el 44,5% de los votos y Rajoy el 44,6, 44,7%. Si cogemos las elecciones del 23 de julio pasado, del año 23, la suma de PP y Vox supone más del 45%. Por tanto, la mayoría de los españoles sí querían que hubiese un cambio de gobierno. Pero la ley Don es muy clara. Cuanta más división, menos posibilidades de una mayoría alternativa. Cuando Sánchez dice que lo que hay que hacer es lo que se hace en Alemania, es sorprendente, ¿no? Por eso digo que la ética de la mentira está intentando florecer con la primavera del 25, ¿no? Oiga, ¿qué es lo que ha pasado en Alemania? Que uno ha ganado y va a gobernar y el que pierde apoya al que ha ganado. ¿Qué ha pasado en España desde el año 16? El no es no. Que el señor Sánchez no deja nunca que gobierne el que gane si no gana él. Y como se ha presentado 5 veces a las elecciones y ha sido incapaz de superar los 125 escaños, en la última 121 yo me presenté una vez, la primera, y saqué 137 escaños y mayoría absoluta en el Senado. Nosotros no podemos gobernar. Si el señor Sánchez fuese alemán, pues entonces automáticamente estaría gobernando el Partido Popular. Pero en fin, con independencia de esto, mire, ¿cuál es el objetivo del Partido Popular? Un cambio político. ¿Cuál es el objetivo de otros partidos en la oposición? Pues hacerse un hueco en la oposición. Pero claro, ese no es el objetivo que le interesa a España. Los votantes a los que nosotros nos vamos a dirigir son todos aquellos que no quieren que Sánchez continúe en el desgobierno del país. Y a esos votantes les vamos a pedir el voto. Ya tenemos una experiencia, la del 23 de julio del 23. Y con esa experiencia creo que hay muchos votantes que hoy refieren que pueden votar a Vox, etcétera, que cuando llegue la hora sabrán que la única papeleta que garantiza un cambio político en España es la papeleta del Partido Popular, no hay otra. Y, insisto, a los hechos me remito. Yo trabajo para un cambio de gobierno en mi país, no para discutir con los partidos que están en la oposición. Hay otros partidos que su objetivo es discutir con los que estamos en la oposición, ¿no? Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Cuanto más se divida la oposición, más posibilidades que se quede Sánchez. Cuando más se concentre el voto en la oposición, garantía de que esto se acaba, de que se acaba Sánchez, vamos. Mientras tanto, pues le queda poco tiempo al presidente Sánchez para llegar a ser el presidente casi más longevo de la democracia.
está cerca de superar a presidentes que han estado 8 años, ve casi la posibilidad de superar a Felipe González. Es decir, que van pasando los años, ¿no? Y que presidente Feijóo, pues hay una mayoría en el Congreso que sigue apoyándolo, lo hemos visto anoche con la moción de confianza, pero al mismo tiempo, si miramos el arco parlamentario, presidente, pues muchas de las cuestiones que hoy hemos hablado en Madrid Foro tienen respaldo político. Si miramos el arco parlamentario, Junts, PNV, el Partido Popular y Vox apoyarían muchas de las cosas que se han contado aquí. ¿Cómo se concilian ambas cosas? ¿Y cómo ustedes en el Partido Popular gestionan eso? Un partido como Junts o como el PNV que se acerca a sus propuestas económicas, pero que han demostrado que parece que no son de fiar y que siguen apoyando al presidente Sánchez. ¿Es un poco esquizofrénico este asunto? Bueno, yo espero que Sánchez no sea el presidente más longevo de la historia, porque si no, pobre España, ¿no? Pobre España. Mire, es el primer presidente que ha perdido las elecciones y es presidente del gobierno. No lo olvidemos. No lo olvidemos. La desmemoria es el peor cáncer para una sociedad. En el debate que tuvimos, el único, que tuvimos en A3 Media, el señor Sánchez y yo, como candidatos a la presidencia del gobierno, yo llevaba redactado un documento que lo firmé delante de los españoles y le hice una oferta. Si usted gana, yo apoyaré su sesión de investidura. Si gano yo, le pido reciprocidad. No apoyo esa oferta. Por tanto, en 46 años de democracia, el primer presidente que lo es después de perder las elecciones es Sánchez. Yo nunca seré presidente si pierdo las elecciones. Ni me presentaría a la sesión de investidura. Y lo vuelvo a decir hoy, en la mitad de la legislatura. Por tanto, la ética en la gestión de las cosas públicas debe ser más exigente incluso que en la gestión de lo que no es público. Y me refiero a ello. ¿Qué pasa con la ética? Pues verá usted es vasco. ¿Usted está de acuerdo que se suban los impuestos? ¿Está de acuerdo con la política energética, pagar las centrales nucleares cuando supone el 21% de la electricidad de nuestro país? ¿Usted está de acuerdo con la política de vivienda que supone la intervención de los precios? ¿Usted está de acuerdo con la política industrial de su país? La pregunta es, si no está de acuerdo, ¿cómo es posible que lo apoye? Porque antes el PNV tenía un criterio y ahora el PNV es un socio más del sanchismo. Y lo lamento, pero a mí no me han pagado ni me han votado para decir cosas distintas de las que pienso y para mentirle a los españoles. El pueblo no merece tener gobernantes que les mientan. Por tanto, lamentablemente, hoy por hoy, el Partido Nacionalista Vasco es un satélite más del sanchismo y, claro, por eso está perdiendo respaldo social y por eso hoy Bildu puede gobernar en el País Vasco en cualquier momento. Y eso probablemente atenace al Partido Nacionalista Vasco de seguir sus políticas tradicionales en el ámbito económico, tributario, fiscal, industrial, energético, etcétera. ¿Qué pasa con Junts? Pues nunca ha estado tan barato el gobierno de España, ni nunca ha estado tan barato España. Y, por tanto, pues un partido independentista lo que necesita es tener un presidente de gobierno, el más débil de la democracia, donde o te pongo una moción de censura o me das 17.000 millones. Pues toma 17.000 millones. Si usted quiere que la presidenta del Congreso sea de su partido, usted pone traductor simultáneo en el Congreso de los Diputados. Pues toma traductor simultáneo. Si usted quiere ser presidente del gobierno después de perder las elecciones, usted me tiene que hacer un código penal a la medida de los delitos que he cometido. Tome usted la ley de amnistía. Esto es lo que España, incluida Cataluña y incluidos los vascos, tienen que decir, basta ya, basta ya. Esto no se arrienda. España no está en venta. Esta nación de 500 años, que la han construido durante todos estos siglos, una de las naciones más antiguas de España, no se trocea, ni se vende, ni se alquila. Y por consiguiente, lo que ocurre es esto. Y le aseguro que la historia juzgará
de una forma muy cruel lo que está pasando contemporáneamente en nuestro país. Felipe González no hubiese aceptado nunca el chantaje del independentismo. Y cuando Aznar gana en el 96, como gané yo en el año 2023, Aznar gobierna y Felipe González podía haber intentado pactar con nacionalistas vascos y catalanes y, por supuesto, lo que hace es facilitar la alternancia política en España. Esa es la diferencia entre un político y otro. Nos está convenciendo el señor Feijóo. Nos gusta escuchar a líderes de partidos que dicen las cosas claras. Tenemos que terminar. Quedan 2 preguntas, pero no me dejan hacer las 2. ¿Cuál prefiere que le haga, señor Feijóo? ¿Una sobre Ayuso y Juanma Moreno o otra sobre equipos en el Partido Popular? La primera sería, ¿existe un PP de Ayuso y un PP de Juanma Moreno? Y la segunda sería, ahora que Payete se ha quedado sin empleo, ¿le va a hacer una oferta para que venga al Partido Popular? Vas a hacer las 2 y tienes derecho a una tercera. Bueno, ya se lo he dicho porque me ha escuchado, o sea que no hay ningún problema. Mire, lo que sería imposible es que usted le haga esta pregunta al señor Sánchez. ¿Usted se imagina preguntando al señor Sánchez si va a fichar al señor Payete? Por tanto, yo le agradezco mucho que me haga esta pregunta, porque efectivamente la política española necesita talento, claro. A mí cuando viene una persona y dice, oye, ¿qué currículum tiene usted? Yo hablo muy bien, bien. ¿Y además? ¿Ha gestionado usted un euro público en su vida? No. Pues la verdad es que usted no me interesa. ¿Y qué ha pasado con el presidente del gobierno? Que ha pasado de ser un concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid a ser presidente del gobierno de España. Muy peligroso eso, ¿eh? Muy peligroso. Prueba de ello es que estamos viendo la situación en la que estamos. Por tanto, el talento es fundamental y el señor Payete o el señor Pablo Isla o el señor X, verá usted, yo tenía un equipo económico para este gobierno el mejor. Bueno, pegó la pelota en el poste, se paseó delante de la portería y por 4 diputados no pudimos gobernar. Y yo estoy convencido que las personas que se comprometieron conmigo a estar en el gobierno mantienen esa oferta. Y mezclaré personas de mi partido formadas con personas de la sociedad civil para levantar nuestro país, para volver a la normalidad democrática, al prestigio de las instituciones y a que España sea un país fiable y que el presidente del gobierno sea un presidente que no mienta. Es que es fundamental eso de no mentir, porque es que ahora ya se da por hecho que el presidente del gobierno miente. Pero no, es un cambio de opinión. No puede ser. No puede ser. Mire, una de las cosas buenas que tiene haber sido presidente de algo, me encontré con una persona que había trabajado conmigo en el INSalud. Está aquí en primera fila. Yo no mentí en el INSalud. Y era el organismo más grande del Estado en el año 96. Tenía un presupuesto de 1 billón de pesetas. Año 96 no había euros. Venía de una comunidad autónoma de Galicia que tenía un presupuesto de 300.000. Es decir, 3 veces más el INSalud que la comunidad autónoma. Y pues fui presidente de Correos. Y aprendí algo que los políticos normalmente no tienen posibilidad de aprender, que es mucho más fácil gastar que ingresar. Ingresar es muy difícil. Pagar la nómina de 62.000 personas es muy complejo. Y cuando me fui de Correos ganamos 100 millones de euros, año 2003. Ahora resulta que el presidente de Correos que ha puesto el señor Sánchez le ha metido a la compañía 1.100 millones de euros de deudas. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la compañía, en el momento boom de la explosión de la paquetería, pueda perder dinero? Y conmigo, cuando empezaba tenuamente la paquetería y estaban cambiando y disminuyendo los envíos postales, éramos capaces de cuadrar cuentas y ganar, y ahora, con un boom de paquetería, pierden 1.100 millones de euros.
Por tanto, usted, los 13 años que estuve en Galicia, yo puedo seguir yendo por la calle, que no me encuentro a nadie que me diga, es usted un mentiroso. Me encontraré a nacionalistas que digan, no estamos de acuerdo con la política que usted ha hecho, pero, por tanto, le doy mucho valor a no mentir a la gente. Es fundamental. Y la pregunta, sí, Ayuso y Moreno. Hoy le agradezco también la pregunta. Mire, cuando yo llegué, la única mayoría absoluta que había era la mía, la gallega, nada más. No había ninguna mayoría absoluta en mi partido. Hoy tenemos mayoría absoluta en Madrid, en Andalucía, en La Rioja y volvimos a la quinta en Galicia. Cuando yo llegué había 3 o 4 presidentes autonómicos, uno con mayoría y el resto con coaliciones. Hoy tenemos 11 presidentes autonómicos. Hay otra posibilidad, que es destrozar el partido, tierra quemada, y que todos los presidentes autonómicos que eran del Partido Socialista ahora sean del Partido Popular. Ese es el modelo de Sánchez. ¿Cuál es el mío? Cuantos más líderes del Partido Popular, mejor para España y mejor para el Partido Popular. La presidenta Ayuso es un activo clarísimo del Partido Popular. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un activo clarísimo. El presidente de la Xunta de Galicia, el presidente de La Rioja y el conjunto de presidentes que gestionan para el 70% de la población española, pues es uno de los activos que yo puedo presentar en mi partido. Lejos de preocuparme eso, lo que me anima es al cambio político. Y yo tengo mis expectativas políticas sometidas al criterio de los ciudadanos. Me presenté 5 veces a las elecciones. Obtuve 4 mayorías absolutas y 1 mayoría relativa. Pues esto es lo que hay. Me puedo comparar, si quiere usted, con cualquier otro líder político en España. 5 veces, 5 victorias, 4 absolutas y 1 relativa. Pero vea usted, esto es lo que hay. Y además dije en la campaña electoral que si no le ganaba a Pedro Sánchez, yo dimitiría como presidente del partido. Lo vuelvo a decir. Si no gano a Pedro Sánchez, dimitiría como presidente del partido, por supuesto. Pero estoy convencido que tanto Ayuso como Juanma Moreno, como Rueda, como mi amigo el profesor de la Comunidad de La Rioja y presidente, como el resto, pues vamos a trabajar para un cambio de gobierno en España, ¿no? Por consiguiente, mire, el Partido Popular no es una junta universal donde yo me reúno conmigo mismo y decido lo que ocurre. Eso se lo dejamos al partido de Sánchez, que él manda a los ministros a las comunidades autónomas y después se reúne los martes en el Consejo de Ministros, que realmente es la reunión de los jefes de oposición en las comunidades autónomas. Imagínense ustedes el nivel de incompatibilidad que eso supone. Un ministro decidiendo para el conjunto de los españoles y siendo candidato a la presidencia del gobierno de una comunidad autónoma. Parece un chiste, pero es la realidad del Consejo de Ministros de mi país y del tuyo. Presidente, usted nos ofrecía a Madrid Foro otra pregunta más. Vamos a dejarla pendiente para cuando sea presidente del gobierno. Entonces, si le parece, y tenemos aquí de fedatario a Juan Bravo, que está muy cercano a Madrid Foro Empresarial, cuando sea presidente del gobierno, vendrá usted aquí a responder a la pregunta que le hará Hilario Alfaro pendiente. Muchísimas gracias. Usted. No. Madrid Foro Empresarial nace en 2015 de un grupo de empresarios convencidos de la necesidad de potenciar nuestra región y de unir fuerzas para defender los intereses del tejido empresarial madrileño. Lo hacemos desde un primer momento al margen de intereses partidistas y rechazamos cualquier tipo de subvención pública. Con más de 350 socios, actualmente somos la organización empresarial de referencia para todos aquellos que buscan libertad empresarial y progreso social. Venimos de la sociedad civil y trabajamos para la sociedad civil. Ponemos todo nuestro conocimiento y experiencia a disposición de nuestros socios, de Madrid y de los madrileños. Tenemos acceso, como interlocutores del sector empresarial madrileño, a los cargos públicos y de libre designación que desempeñan su labor a nivel municipal,
autonómico y nacional. Nunca la unión hizo a las empresas madrileñas tan fuertes. Ponemos en contacto a nuestros miembros con potenciales proveedores, socios y clientes en un entorno profesional, honesto y colaborativo. Organizamos encuentros periódicos, almuerzos y actos para favorecer el intercambio de ideas y proyectos, y hacemos especial hincapié en todo el área de RSC, tan importante para la mejora de nuestras empresas. De nuestros logros recientes, el que quizá nos enorgullecemos más es el de haber puesto en marcha el primer hospital de paliativos infantil de España en la Comunidad de Madrid. Pero no estamos aquí para hablar de lo conseguido en estos últimos 10 años. En vez de eso, queremos avanzaros 10 propuestas que estamos impulsando desde ya, porque Madrid Foro Empresarial pone las luces largas, no las cortas. 1. Plantear la construcción de un segundo aeropuerto en la Comunidad de Madrid para el 2040. 2. Apoyar la implantación del corredor ferroviario de alta velocidad de Madrid-Lisboa para 2030. 3. Reclamar el Palacio de Congresos de la Castellana para que esté funcionando en 2028. 4. Reclamar la ampliación de IFEMA. 5. Defender la necesidad de la implantación de la tasa Cervantes. 6. Apoyar nuevos centros culturales y de ocio repartidos en otras zonas de Madrid para descongestionar el centro turístico con una noria gigante en el Parque Tierno Galván o el Centro de Generación del 27 en la Casa de Manuel Alexandre. 7. Promover la creación de un monitor de absentismo en la Comunidad de Madrid. 8. Exigir la creación de una Consejería de Industria, Innovación y Tecnología. 9. Reclamar la creación de un nuevo plan de vivienda de acceso a jóvenes en suelo urbano. Y 10. Impulsar la preparación de la candidatura a los Juegos Olímpicos en 2040. Estos son nuestros 10 objetivos más importantes y por los que creemos que merece la pena luchar. Os animamos a que os suméis a esta aventura. Creemos entre todos Madrid Foro Empresarial 2040.